clase. Por ahí vamos a hacer un repaso de algunas cosas que ya vieron el año pasado en bioquímica, ¿sí? Pero para tener en cuenta más desde el punto de vista fisiológico qué es lo que ocurre con las soluciones. Ustedes recuerden que cuando uno habla de la célula, ¿sí? Y habla de lo que está en su entorno, ¿sí? Gran parte del contenido que tenemos a nivel corporal es agua, ¿sí? Prácticamente un 70% del peso corporal es agua. Y gran parte, la mayor parte, está dentro del interior celular, ¿sí? Ahora, como ayer habíamos visto que las sustancias son transportadas desde el extra al intracelular o viceversa, porque hay sustancias que son secretadas por la célula, fundamentalmente cuando son necesarias en otros tejidos. El medio en el que se mueven normalmente es agua, ¿sí? Los electrolitos, es decir, la palabra electrolito implica que es algo que tiene carga eléctrica, por eso lo llamamos electrolito. Estas sustancias que se mueven a través de la membrana plasmática y que de alguna manera también vamos a ver más adelante que generan también este fenómeno de la presión arterial, ¿sí? Son sustancias que se mueven a través de justamente un ambiente acuoso, es decir, están solvatadas o disueltas. Las sustancias están disueltas. Hay sustancias que obviamente no se pueden disolver en agua. ¿Cuáles son? ¿Qué sustancia no se puede disolver en agua? De las biomoléculas que ustedes conocen. ¿Cuáles Los son? lípidos. Los lípidos son insolubles en agua, ¿sí? Entonces ustedes ya, después cuando lleguen al metabolismo fisiológico de lípidos, van a ver que son acarreados por ciertas proteínas llamadas lipoproteínas, ¿sí? El colesterol, que es un lípido, es insoluble en sangre. Por eso está transportado por, ayer creo que Navarro dijo algo de, que hablábamos del colesterol y el colesterol malo, bueno, que eso no existe, ¿sí? El colesterol es necesario, ¿sí? Ahora, en este contexto, ¿sí? Cuando uno tiene un ambiente como el citoplasma en gran parte es agua. El nucleoplasma en gran parte es agua. Y si me muevo fuera de la membrana plasmática, voy a encontrar agua también, ¿sí? Y las sustancias están disueltas en esa matriz que es el agua, que es el disolvente universal por excelencia, ¿sí? Fíjense una cosa, nosotros podemos pasar varios días sin ingerir alimentos, pero no podemos pasar más de 3 días si no ingerimos agua, nos deshidratamos, ¿sí? Es decir, hay fenómenos por los cuales el agua es necesaria. ¿Cuáles son los órganos que regulan el equilibrio hídrico por excelencia? Ya lo vieron en anatomía. ¿Qué órganos son los que se encargan del balance hídrico? Los Los riñones. riñones. Los riñones filtran 180 litros de plasma por día, ¿sí? ¿De acuerdo? Es decir, el plasma, ¿qué es? ¿A qué llamamos plasma? ¿Es lo mismo plasma que suero? Estoy haciendo un repaso, así ya me van siguiendo con mi criterio generalmente de evaluación. Si yo digo suero y plasma, ¿estoy hablando de lo mismo? No, son dos cosas distintas. ¿Qué diferencia hay entre el suero y plasma? Creo que el plasma era la parte líquida de la sangre Ujú. y el suero era como que lo que quedaba, pero si no se usaba un anticoagulante, como que si se Es decir, coagulaba la única la parte que diferencia que hay quedaba. entre plasma y suero, como bien decís vos, es que en el suero ya se agotaron los factores de coagulación, ya se usaron. ¿Está claro? En el plasma están todavía, ¿sí? Cuando uno hace una extracción, se hace una extracción de sangre, ¿sí? Ya sea arterial o venosa, y utiliza anticoagulantes como heparina, citrato de sodio, cualquiera, ¿sí? Lo que obtiene es plasma, ¿sí? O sea, sangre con plasma, ¿sí? Obtiene todo. La sangre es un conjunto
que tiene una parte líquida, totalmente líquida, como bien dijiste vos, que es el plasma, y una parte que es celular, a lo que uno llama, ¿sí?, el paquete eritrocetario, las plaquetas y los leucocitos, ¿sí? Esos son los elementos figurados, porque son los que en la sangre se van a ocupar de distintas funciones. Por ejemplo, ¿cuál sería la función de los eritrocitos? ¿Para qué están? Para transportar gases, oxígeno, dióxido de Exactamente. carbono. Los eritrocitos lo que hacen es transportar oxígeno y dióxido de carbono. Nada más. No hacen otra cosa. Si yo digo leucocitos, ¿cuál es la función? Ya lo vamos a ver bien en sistema inmune, pero ¿cuál es la función? Defensa del La organismo. defensa. Leucocitos es defensa. Y las plaquetas, que es la tercera, Intervienen en la coagulación. intervienen en la coagulación. Son las primeras que intervienen en la coagulación. ¿Está claro? Esos elementos figurados son los que, si uno hace un hemograma, hace un recuento de glóbulos rojos o eritrocitos, un recuento de glóbulos blancos o leucocitos, y un recuento de plaquetas o plaquetocitos, ¿sí? Pueden aparecer algunas formas raras en la sangre, ¿sí?, inmaduras cuando hay procesos patológicos. Por ejemplo, pueden aparecer células de la médula ósea cuando hay una leucemia o una reacción leucemoide. Y después tenemos parámetros, ayer Navarro habló de parámetros que tenemos como valores de referencia, ¿sí? Recuerden, yo terminé mis funciones en el hospital como encargado de control de calidad del Hospital Internacional Especializado Materno-Infantil, y cuando hablamos de, ya no existe la palabra valor normal, eso ya sáquenselo de la cabeza. Hoy hablamos de valores de referencia, porque lo que es normal para una población es anormal para otra. Por ejemplo, si yo digo la presión de oxígeno, ¿sí?, a nivel del mar, ¿sí?, en un individuo que haga un equilibrio ácido-base, no va a ser la misma que si la hago a 3.500 metros de altura, porque hay menos disponibilidad de oxígeno, con lo cual la presión de oxígeno va a ser un poco menor, ¿sí? Por eso se habla de valores de referencia. Bien. Vamos a meternos de lleno en el tema de hoy. Ya hice un poquito de repaso de algunas cosas, algunas características de por qué tenemos que ver esto, ¿sí? Y vamos a meternos en soluciones. Voy a compartir pantalla, les voy a mostrar un PowerPoint, ¿sí? Hay algunas cosas que por ahí escapan, ¿sí?, a lo que ustedes ya han visto, pero si algo no entienden, por favor, me paran y me preguntan, ¿sí? ¿Se ve el PowerPoint de fondo? Sí, se Sí, ve. se ve. Bien. Sí. Sí. ¿Qué son soluciones? A ver, el citoplasma contiene una solución. El plasma es una solución. El líquido cefalorraquídeo es una solución, ¿sí? La linfa es una solución. Es decir, ¿qué es una solución? Cuando uno habla de soluciones, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos soluciones que pueden ser homogéneas o heterogéneas. Cuando hablamos de una solución homogénea, cuando está formada por una sola fase. Es decir, una fase implica de que todas las propiedades de ese componente, todas las propiedades físicas y químicas son iguales. Por ejemplo, si yo tengo agua y mido la densidad del agua, en cualquier punto de ese vaso que está ahí, va a ser exactamente la misma, ¿sí? 1 gramo por cada centímetro cúbico. Es decir, si yo tengo un dadito que tiene 1 centímetro por cada lado, tengo 1 centímetro cúbico. Ahí puedo poner 1 mililitro de agua. Ustedes recuerden que cuando hablamos de unidades, ¿sí?, no es lo mismo, y esto por favor refresquenlo a partir de ahora, porque cuando lleguen a la parte de aparato respiratorio y vean, por ejemplo, capacidades y volúmenes, ¿sí?, uno a veces lo tiene como igual, ¿sí? Capacidad es, si yo digo que ese cubito puede albergar un volumen, entonces claramente la capacidad, ¿sí?, se puede medir en unidades como centímetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, ¿sí?
Los volúmenes se pueden medir también en litros, mililitros, decilitros. Recuerden esto, normalmente, ¿sí? Si yo tengo 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro y 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. ¿Está claro? ¿Por qué digo esto? Porque es muy común que después en los exámenes de laboratorio que ustedes reciban, que nosotros mencionemos, digamos, por ejemplo, que la glucemia de un paciente es de 2,5 gramos por cada 100 mililitros, o por litro, o miligramos por decilitro, es decir, masa en volumen. ¿Está claro esto? Es decir, uno generalmente establece una referencia. ¿Qué implica esto? Que como hay un valor de referencia, si la glucemia de un paciente, por ejemplo, el valor de referencia es de 70 a 100 miligramos por decilitro, quiere decir que en sangre, si yo a ese paciente digo que tiene 94 miligramos, se me pasó, 94 miligramos por cada centímetro cúbico de sangre. ¿Está claro? Si yo después tomo toda la volemia, es decir, todo el volumen sanguíneo, puedo tener una idea de cuánta es la glucosa que maneja en sangre. ¿Se va entendiendo más o menos? Bien. ¿Cuándo son heterogéneas? Cuando hay más de una fase. ¿Sí? Al haber más de una fase, a simple vista, como ustedes ven ahí, si yo tengo agua y aceite, el aceite está por encima del agua porque es menos denso. Y ustedes van a decir, pero yo tengo un frasquito y si lo agito muy bien, se mezcla. No, no se mezcla. Se emulsiona. Es decir, se forman pequeñas partículas, fragmentos del aceite que se van a distribuir, pero sigue siendo heterogéneo, porque si yo lo dejo reposar, ¿sí? Al cabo del tiempo, eso se va a volver a separar. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahí está la pregunta, ¿por qué el aceite flota en el agua? Porque es menos denso. El agua tiene una densidad de 1 gramo por mililitro y los aceites generalmente tienen densidades por debajo del gramo por mililitro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una solución? Es la mezcla, ¿sí? O el conformado de un soluto y un solvente, o más de un soluto y generalmente un solvente o disolvente. Son sinónimos la palabra solvente y disolvente, ¿sí? Depende del libro, el autor y cómo lo quieran expresar, ¿sí? Implica lo mismo. Y ahí les puse las definiciones, en la definición, perdón, ¿sí? Las abreviaturas que generalmente se utilizan. Solución se puede expresar como SC o SN, ¿sí? Soluto tiene una sola y disolvente es SB corta o DB corta, ¿sí? Normalmente el soluto es el que se encuentra en menor cantidad y el solvente en que se encuentra en mayor cantidad. Pero eso va a depender fundamentalmente del tipo de solución. Por ejemplo, si yo tuviera en mi mano un lisosoma, tiene una solución concentrada en enzimas hidrolíticas, porque el espacio que alberga esa organela es muy chico para la cantidad de enzimas que puede albergar. Bueno, acá les voy a dejar algunos ejemplos de soluciones de sólido, sólido, sólido y líquido. Nosotros nos pueden interesar las de líquido gas, porque justamente sí podemos tener el dióxido de carbono o el oxígeno disuelto en sangre, que van a ver que se mide en unidades de milímetros de mercurio, porque son presiones, ¿sí? O también soluciones líquido-líquido, en donde tenemos generalmente, por ejemplo, se prepara una parenteral y se agrega un soluto en sangre a un paciente que está, por ejemplo, con una deshidratación o está internado por diabetes. Entonces acá tienen distintos ejemplos de soluciones.
Dependiendo del tamaño de partículas. Fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos, y esto por ejemplo, como no tenemos laboratorio, por eso lo traigo a referencia, estos son los tubos en los cuales se hacen las extracciones de sangre. Uno hace la extracción de sangre y generalmente se colocan estos tubos. Hay dos formas, uno puede llenar el tubo con la jeringa, o si no los vacutainer, que directamente uno hace la extracción y con el mismo tubo lo coloca dentro de la jeringa y como el tubo tiene vacío, aspira directamente, ¿sí? Si en algún momento tenemos la presencialidad y podemos ir al laboratorio, yo les voy a mostrar una extracción de sangre, ¿sí? Dependiendo, pero pues se me va solo. Bien, dependiendo del tamaño de partículas dispersas, fíjense que son suspensiones, ¿sí? Eso depende fundamentalmente del tamaño de partículas, por ejemplo, la sangre, ¿sí? Si yo este líquido, ¿sí? Porque la sangre es un tejido líquido, lo dejo reposar, van a ver que se separa en dos partes, en el plasma y en lo que sería la mayoría del paquete eritrocitario, y en el medio van a quedar los leucocitos y las plaquetas, ¿sí? Pero de un día al otro, la sangre hace de que esto decante por una cuestión de que es más pesado el paquete eritrocitario que el plasma que está arriba, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de suero? Si yo hubiera hecho la extracción sin anticoagulante, ¿qué pasaría? Lo tengo que dejar que directamente se forme el coágulo, retraiga y exude el suero. ¿Qué no voy a encontrar en el suero? Obviamente los factores de coagulación. ¿Sí? Si yo busco el factor 10, el factor 6, etcétera, no van a estar. ¿Está claro esto? A veces uno, ¿por qué hace la extracción de suero y no en plasma? Porque a veces el plasma, ¿sí?, como tiene anticoagulante, el anticoagulante puede interferir en algunas de las reacciones que se usan en el laboratorio para determinar ciertas, por ejemplo, patologías como la VDRL, ¿sí? En las pruebas serológicas generalmente se prefiere el suero y no el plasma. Bien. Coloides es cuando hay, de alguna manera, ciertas partículas que se pueden ver a simple vista, por ejemplo en la leche, las proteínas de la leche se pueden ver, por eso la leche, si yo la pongo a trasluz, no puedo ver hacia el otro lado, porque obviamente hay algo que está interfiriendo, y generalmente lo que son diluciones verdaderas, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo pongo sal en agua o azúcar en agua, ¿sí? Generalmente esas diluciones hacen de que solamente se puedan ver en el microscopio electrónico, ¿sí? Quiero llegar acá. Fíjense, ¿ven? Acá tienen una suspensión donde tienen agua, arena y piedras. Tienen distintas fases. Obviamente, ¿qué va a hacer la arena? Va a decantar, ¿sí? El agua me va a quedar arriba y en el fondo me va a quedar las piedras que tienen un mayor peso específico y la arena va a quedar en el medio, ¿sí? Esta es una, como les dije recién, una dilución verdadera donde tengo agua con sal, salmuera, ¿sí? Y una dispersión coloidal podría ser la mayonesa o la gelatina. Fíjense que tiene un ejemplo, el agua es un disolvente, la sal es un soluto, y lo que hago es mezclarlo. Ahora, ojo, con las sales, ¿sí? Con las sales, en la mayoría de los casos, lo que vamos a tener es que hay una cierta cantidad de sal que puedo disolver. Ahora vamos a llegar más adelante con eso. Bueno, esto es lo que veríamos en el laboratorio. Fíjense, esto es una centrífuga. ¿Qué es lo que hace esto? Acelerar la velocidad de decantación, ¿sí? Es decir, yo coloco el tubo en la centrífuga. Ustedes el año pasado no tuvieron prácticas, o sea que bioquímica no pudieron hacer nada. ¿Pudieron hacer algo virtual de esto? No. ¿Pudieron ver algo en forma virtual? No. ¿Nada, nada? Bueno, o sea que este año vamos a tener que hacer algo sí o sí. Bueno. Si ustedes bajan al laboratorio el día de mañana cuando estén en un hospital, van a ver que de estas hay bastantes, porque generalmente lo que se hace es separar, en este caso fíjense que es plasma, ¿sí? Se ve bien porque está bien separado, ¿sí? Y abajo tienen el paquete eritrocitario. Entonces, esto es lo que les decía recién. El plasma generalmente, a esto vamos a tener una clase con un simulador después,
¿sí? Si uno lo coloca en un tubo, en un tubito, ¿sí? Puede determinar el hematocrito. Hemato es sangre y crito es medir. Yo puedo medir qué cantidad, ¿sí? apreciable de glóbulos rojos hay dentro de todo ese compendio y qué cantidad de plasma. Y puedo establecer un porcentaje. Por eso el hematocrito se expresa en 40%, 35%, 52%, etc. ¿sí? Entonces, fíjense, el 55% corresponde al plasma, ¿sí? Un 45% aproximadamente corresponde a los eritrocitos y menos del 1%, que es la capa que queda en el medio, corresponde a los leucocitos y a las plaquetas. Por eso se llaman elementos formes o figurados, que es lo mismo. ¿sí? Si yo tengo una dilución y esto lo centrifugo, a alta velocidad me puede quedar un precipitado, vamos a ver que esto también se llama pellet, ¿sí? Y el sobrenadante, que es lo que queda en la fase superior. Se me pasan solas, no sé por qué, bueno, no importa. Bueno, esto es lo que hace la centrífuga, pero mucho más rápidamente. Esto sería una decantación, donde tengo, ven, dos fases, acá les voy a dejar un enlace, dos fases, y yo con esta ampolla de decantación logro separar el agua de la parte oleosa. Separo dos fases. Como les decía hoy, dependiendo de la cantidad de soluto, las diluciones que yo hago, las soluciones pueden ser o diluidas o concentradas. El café, por ejemplo. Ustedes preparan café a la mañana, le pusieron mucho café, está concentrado, lo van a tomar y es petróleo. ¿Qué hacen para poder tomarlo? Si no se lo quieren tomar así. Le agregas líquido. Más agua. Le agregan agua, simplemente. ¿sí? Lo diluyen, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, van a ver, por ejemplo, que cuando lleguen a fisiología renal, van a ver que el riñón se encarga de ultrafiltrar el plasma y de esa forma poder recomponer los líquidos sanguíneos. Van a ver que el riñón tiene funciones que son fundamentales para mantener, si no solo el agua, sino los electrolitos y mantener también el pH sanguíneo. Bueno, esto no es para ustedes, pero no importa, ¿sí? Las soluciones pueden ser insaturadas, saturadas o sobresaturadas. Esto es más para laboratorio, lo paso de largo, ¿sí? Para ustedes no es esto. Estas son curvas de solubilidad que dependiendo de la sal, dependiendo de la temperatura, es la cantidad de sal que se puede, digamos, solubilizar. Pero bueno, para ustedes no importa. Acá sí. ¿Cuándo son soluciones electrolíticas? ¿Sí? Y esto lo van a ver después en tejido nervioso, cuando justamente conducen la corriente eléctrica. Van a ver que en lo que es el tejido nervioso, ¿sí? Y el potencial eléctrico... Espérenme un minuto que me están tocando el timbre. Entonces, cuando de alguna manera esos electrolitos están disueltos, a ver, hay un experimento muy sencillo, que es el experimento de Faraday. ¿sí? Faraday lo que hizo fue construyó una cuba, colocó dos electrodos y adentro tenía agua. ¿sí? En esa cuba había puesto en los electrodos entre medio una lamparita. ¿sí? Si encendía la corriente eléctrica, la lamparita no se encendía. La pregunta es ¿por qué? A ver qué me puede decir. Imagínense la situación. Un envase, una cuba con agua, dos electrodos, uno positivo y uno negativo, ¿sí? Una fuente eléctrica que conduce la corriente eléctrica y una lamparita en el medio que cuando enciendo la corriente eléctrica no se enciende. ¿Por qué? A ver, cualquiera. Arriesgan. Porque el agua no conducía, o el líquido que tenían los cubos de estos no conducían la electricidad. El agua no conduce la corriente eléctrica. El agua en estado puro, ¿sí? Si yo digo el agua de la canilla conduce la corriente eléctrica, el agua de red. ¿Qué les parece?
¿Por qué Para tenemos mí no. miedo? No escucho. Para mí no, ¿No? pero ¿Por no. qué tenemos miedo de que ¿Por se qué? nos caiga algo adentro de la bañera eléctrico y decimos nos podemos Ah, sí, electrocutar? sí, sí. Sí, conduce, pero ¿por qué? Porque tiene sales. El agua de acá es hipersalina. Tiene sales porque es agua que viene bajando de lugares en donde arrastra una gran cantidad de sal hasta llegar a, de alguna manera, la red. Ya estoy. Ahora, el agua en estado puro no conduce a la corriente eléctrica. Ahora, ¿Faraday qué hizo? Le agregó sal, cloruro de sodio, y la lamparita se encendió. Entonces, ahí justamente uno puede ver que los electrolitos, es decir, estas sustancias como el sodio, el cloruro, el potasio, el calcio, conducen la corriente eléctrica. Cuando lleguen a tejido nervioso se van a acordar de esto, porque justamente la membrana, ¿sí?, de una célula nerviosa tiene canales de calcio, canales de potasio, canales de sodio, y justamente en este juego, ¿sí?, ya sea a nivel muscular o a nivel sensitivo, es como se transmite el impulso nervioso, ¿sí? Por eso ayer hice mucho hincapié en la bomba sodio-potasio ATPasa, etcétera, en los canales iónicos, porque son los que vamos a volver a ver constantemente, ¿sí? Las soluciones no electrolíticas son las que justamente no conducen la corriente eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, una solución de azúcar, de alcohol, de glicerina, que no conducen, ¿por qué? Porque el soluto normalmente no está ionizado, esa es la diferencia, ¿está claro? Cuando una solución es electrolítica es porque los solutos están ionizados. ¿Qué quiere decir que estén ionizados? Que o bien han perdido o ganado electrones. Ya no son elementos comunes, no son átomos, son iones. En cambio, otros compuestos como la glicerina, el azúcar que es sacarosa, el alcohol, son elementos que no conducen, ¿por qué? Porque no están en estado iónico. ¿Está claro? Sigo. Por ejemplo, ahí tienen cloruro de calcio, que en agua se separa, se solvata en iones calcio e iones cloruro. ¿Se entiende? O el cloruro de sodio, que lo pongo sal, la pongo en agua y voy a ver que los iones se separan. La pregunta es ¿por qué se separan? Porque el agua tiende a solvatar a la mayoría de las sales. Hay muy pocas sales, por ejemplo, el cloruro de plata es insoluble en agua, es un sólido blanco que precipita, pero quédate ahí. Ahora, hay ciertas sales, como vieron en las curvas de hoy, que no es para ustedes, pero no importa, que son solubles a cierta temperatura. Igual a nivel fisiológico, los iones están con carga. El calcio está con 2 cargas positivas. El cloruro está con carga negativa. Por favor, cuando después hagan los reportes, escriban o miren en los parciales, fíjense que la carga muchas veces es importante. Si yo veo que escriben bicarbonato y no le ponen la carga negativa, no es bicarbonato, es cualquier cosa, no existe, ¿está? Entonces el calcio, fíjense que está ionizado con 2 cargas positivas. Es un elemento que es un metal alcalino térreo, está en el grupo 2. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que más vamos a ver son soluciones acuosas, donde el disolvente o el solvente es el agua, ¿sí? Fíjense, ahí está. Del 60 al 65% del peso corporal es agua. Por eso no podemos deshidratarnos, porque las células sufren si se encuentran en un ambiente que al perder agua se torna hipertónico. ¿Está claro? Si yo tengo algo en un lugar en donde está faltando el agua y aumenta el contenido salino, es hipertónico. ¿Qué pasa en ese caso? A ver. Supongamos que tengo una célula y la pongo en un ambiente en donde tiene menos agua de la que tiene que tener y tiene más presencia de sales.
¿qué va a pasar? ¿Qué le pasa a la célula? El agua de la célula va a pasar, digamos, a la concentrada del ambiente y la célula se va como a chicharrar, digamos. Exactamente, se va a deshidratar, ¿está claro esto? Por eso es muy importante no deshidratarnos, ¿sí? Fíjense qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, emesis, vómito, o diarrea. ¿Qué perdemos? Líquido. Entonces tenemos que, después, ¿qué hacer? Tratar de reponer esos líquidos corporales que se han perdido. ¿Está claro esto? Bien. Fíjense que por eso se debe mantener, ¿saben lo que quiere decir homeostasis? Esa palabrita que está Equilibrio ahí. total. Equilibrio, es equilibrio, ¿sí? Cuando yo digo que el organismo tiende a una homeostasis hídrica, es lo que decía ayer el doctor Navarro, de que la ingesta de líquido y la excreción de líquido está totalmente balanceada. La misma cantidad de entra tiene que ser la que sale. Si de alguna manera entra más de la que sale, yo estoy en hiperhidrosis. En cambio, si sale más de la que entra, estoy deshidratado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso, de alguna manera, el agua es tan importante. Ustedes piensen que el agua acarrea sustancia, participa en las reacciones enzimáticas, es el solvente por excelencia, etc. ¿Sí? Aparte por todas las propiedades que tiene el agua, capilaridad, ¿sí? Tensión superficial, etc. Por eso se puede pegar a las paredes de los vasos. Bien, acá están las propiedades, ¿ven? ¿Sí? Fíjense que, ¿por qué el hielo es menos denso que el agua? A ver quién me lo sabe responder. Si yo pongo agua y le tiro cubitos arriba, los hielos flotan. ¿Por qué? A ver quién me lo puede decir. Ahí tiene el ejemplo del iceberg. Fíjense que se ve arriba. ¿Por qué? ¿Por qué flota? ¿Por qué no se hunde? ¿Puede ser que se contrae el volumen? ¿Se contrae o se expande? Porque la densidad es masa sobre volumen. Si aumenta el volumen que está abajo, ¿sí? Densidad es masa sobre volumen, ¿sí? Numerador, denominador. El volumen está en el denominador. Si aumenta el denominador, es decir, aumenta el volumen, ¿qué pasa con la densidad? Disminuye. Disminuye, entonces es menos denso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el agua a los 4 grados comienza a congelarse, se comienzan a formar los cristales, ¿sí? Los espacios que había antes, ¿sí? Entre los puentes de hidrógeno que se unían y se deshacían constantemente, ahora comienzan a quedar fijos y comienzan a quedar espacios. Eso quiere decir que el volumen aumenta. Si a la misma masa le aumento el volumen, la densidad disminuye. Por eso el hielo flota. ¿Está claro? Bien, esto es justamente tensión superficial, por eso el insecto puede pararse, ¿sí? Porque el agua hace tensión. Esto lo van a ver después como tensión. Recuerden que la tensión, y esto lo aclaro desde ahora, ¿sí? Presión es fuerza sobre área. La tensión es una fuerza. ¿Está claro? No es lo mismo tensión arterial que presión arterial. La tensión es una fuerza. A ver, si ustedes tienen una lamparita, una lámpara, ¿sí? Una araña, lo que quieran, colgando de algo, ¿sí? Hay una tensión en el cable, que es opuesta a quién? La tensión. Y de la misma magnitud. Misma dirección, distinto sentido. Si yo La tengo... gravedad. ¿A quién? Dale, vamos. Arriesguen, si no, A la gravedad. no. Yo supongamos que tengo un plafón, ¿sí? Donde tengo la lamparita, todo lindo, ¿no? Y tengo acá el cable, pero el cable que está haciendo de que eso esté colgado del techo.
La tensión del cable, ¿a quién se opone? Es parecido a la gravedad. Tiene que ver con la gravedad. Al peso. Al peso. ¿Está claro? Porque si es mayor el peso, ¿qué pasa con la tensión? Se termina rompiendo. ¿Está claro? Se rompe. Un elevador, un ascensor, ¿sí? Si se corta el cable, adiós tensión. Y el objeto cae libremente, cae en caída libre. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando decimos tensión, es fuerza. Cuando decimos presión, es fuerza sobre área. Vayan teniendo en cuenta estos términos, ¿sí? Bien. Y llegamos al centro de la clase. Concentración, que de esto van a tener problemas para hacer, ¿sí? Cuando hablamos de concentración, hablamos de lo que les decía hoy, que generalmente se expresan en masa en volumen, en volumen en volumen, en masa, pero siempre es un cociente entre dos cosas, ¿sí? Que va a depender en qué estado esté el soluto o el solvente, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, que tengo una relación masa en volumen, puedo tener agua en sal. Si digo masa en masa, puedo tener un soluto en otro soluto. O también lo puedo tener en agua, pero expresarlo en la masa de agua que está. Porque el agua uno la puede expresar como líquido o como la masa de moléculas de agua que forman esa solución, ¿sí? No tiene que ser un sólido en un sólido. Y generalmente, por ejemplo, ahora, el alcohol en gel, que todos usamos, ¿sí? ¿Qué relación tiene? Si ustedes me dicen, a ver. Van a la farmacia y compran el alcohol en gel. Y miren la etiqueta, dice alcohol en gel al... ¿Qué dice? 70 creo, puede ser. 70%, ¿sí? Sí, 70% volumen 90, en volumen, ¿está? Generalmente está en gel, ¿sí? Es porque eso lo que asegura es que la distribución después va a ser homogénea. Pero eso lo puede preparar usted en su casa, chicos. Compran la botellita de alcohol comercial, que es al 96%, la llevan aproximadamente al 70%, o sea, le agregan la proporción del 30% de agua y se terminó el partido. Lo ponen en un rociador y rocian a quien quieren con eso. Y es lo mismo, ¿está? ¿Se entiende? O sea, el secreto que esté al 70 es porque este virus es un virus envuelto, ¿sí? Tiene membrana. Entonces, como el alcohol es un disolvente, pero de materia orgánica, lo que logra es atravesar de alguna manera todas las membranas lipídicas y logra, ¿sí?, producir la sanitización, la desinfección de las manos o superficies. ¿Sí? Bien. Pregunta, Sí, perdón. sí. Yo había leído la otra vez, no sé si es verdad, que para la sanitización de manos, o sea, ya sea el alcohol en gel o el alcohol etílico, o sea, el alcohol líquido en 70%, sirve más el alcohol en gel porque tarda más, digamos, en disecarse. Claro, sí, o sea, por eso te decía, para las manos es mejor el gel, porque generalmente Ok. la distribución que vos ponés y la forma que tiene el alcohol en la evaporación, al ser gelificado, es menor, ¿sí? Pero te digo, para superficies, por ejemplo, si vos lo querés preparar, comprás el alcohol comercial y ya está, no pasa nada, ¿está? Igualmente el lavado de manos es muy importante, fundamentalmente porque los seres humanos nos llevamos las manos a la cara unas 2000 veces por día, aunque les parezca mentira, ¿sí? No nos damos cuenta de eso. Y este virus tiene mucha más permanencia en superficies, fundamentalmente en picaportes, todo lo que sea metálico, que en el ambiente, porque es un virus muy pesado, ¿tá? Bien, así sigo. Ahí tienen, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo 5 gramos de cloruro de sodio en 250 mililitros de agua. O sea, ¿qué hice? Tomé un recipiente, medí 250 mililitros de agua y le agregué 5 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Y ahora tengo la relación de 5 gramos por cada 250. Es decir, que tengo 0,02 gramos por cada mililitro. Esto lo pueden hacer si quieren por una regla de 3. Porque dicen, bueno, si en 250 mililitros hay 5 gramos, en 100 hay X. Y fíjense que les va a dar lo mismo, ¿está? Es decir, si yo tuviera que tomar de esa solución, fíjense abajo, 10 mililitros,
¿sí? Si yo tomo 10 mililitros, ¿sí? Lo que tengo son 0,2 gramos. Bueno, estas son las formas de expresar que yo les decía hoy. Porcentaje en masa, masa de soluto en masa de solución, y siempre como son soluciones porcentuales o en porcentaje, uno debe de multiplicar por 100. Porcentaje en masa en volumen, masa de soluto, volumen de disolución por 100. Esta es la más utilizada. Esta se utiliza mucho para lo que es la pureza de algo. Y el porcentaje volumen en volumen, que es el volumen de soluto en el volumen de la disolución por 100. ¿Sí? Fíjense que acá lo único que cambia es la forma en la que se expresa el solvente y el soluto. ¿Sí? Estos dos en masa, masa y volumen, volumen en volumen. No hay otra forma de poder, ¿sí?, combinarlos entre sí. ¿Sí? Esto después se los dejo, les dejo la filmina. Ahora después se la subo. Bien, a ver. Vamos a tratar de ver esto. Un suero glucosado al 5% más en volumen. Quiere decir que hay 5 gramos de glucosa en 100 mililitros de solución. Pregunta. Si yo tomo 50 mililitros de solución, ¿cuánta glucosa tengo diluida? 2,5 gramos. 2,5 gramos. ¿Está claro esto? ¿Sí? Es decir, ¿la concentración cambia? No. Hagan el cálculo. ¿Tienen calculadora a mano? Hagan 2,5, divídanlo por 50 y multiplíquenlo por 100. Da 5. Da 5. O sea, la concentración no cambia. ¿Está claro? Es lo mismo que yo les decía hoy. Si yo tengo café preparado, ¿sí?, y me tomo la mitad de la taza de café y dejo la otra mitad, ¿sí?, la concentración no va a cambiar. Ustedes van a decir, pero si yo dejé el café de un día para el otro, lo encontré más fuerte. Sí, porque se evaporó. ¿Está claro? Perdió agua, entonces al evaporarse se concentra. ¿Se entiende esto? Pero la concentración no cambia, es siempre la misma. ¿Sabe lo que es el suero fisiológico o la solución fisiológica? Si yo tengo que preparar, por ejemplo, una solución parenteral, ¿sí? La solución parenteral es la que generalmente se pone directamente con una vía, con un Avocat, y va directamente al sistema circulatorio. ¿Sí? Ahí no hay, no es una subcutánea, va directamente colocada en una vena y va al sistema circulatorio. ¿Sí? Es una parenteral. ¿Con qué la preparo? ¿Con agua destilada o con solución fisiológica? ¿Qué les parece? Con solución fisiológica. Sí. ¿Por qué? Y porque el agua destilada directo en el torrente sanguíneo puede hacer mal. Puede hacer mal, puede hemolizar la sangre, porque es hipotónica en relación a la sangre. ¿Y cuál es la diferencia con la fisiológica? ¿Por qué se le dice fisiológica? Porque contiene diferentes componentes Tiene cloruro de importantes sodio, para la tiene cloruro de sangre. sodio, tiene solamente cloruro de sodio, es agua con cloruro de sodio, nada más, no es otra cosa. Pero ¿cuál es la diferencia del agua destilada a la solución fisiológica? Puede ser que la solución fisiológica es isotónica con respecto a la sangre. Exactamente, ahí está la clave, es isotónica con respecto al plasma. Tiene la misma aproximada cantidad de iones que tiene el plasma. ¿Sí? Fíjense que ayer que dijimos que el sodio era, ¿sí?, de permanencia extracelular y el potasio intracelular. ¿Sí? Entonces el cloruro de sodio, que es el que tiene la solución fisiológica, es el que tiene aproximadamente el plasma. ¿Está claro? Bien. Que fíjense que es 0,9 en porcentual más en volumen, o hablar que hay 0,9 gramos de cloruro de sodio por cada 100 mililitros de solución. ¿Por cada 1000 cuánto habrá?
¿Quién me hace el cálculo? A ver. 9. 9. ¿Está claro? ¿Sí? Si por cada 100 hay 0,9, en 1000, que hay 10 veces más, hay 9. ¿Está? Ahí seguimos. Esto por dar clase en la casa, ¿vieron? Bien. Ahora, la solución de alcohol al 70% volumen en volumen tiene 70 mililitros de alcohol por cada 100 mililitros de solución, ¿sí? De total. ¿Cuánto tiene de agua? A ver si me van entendiendo. 30. 30. 30 mililitros. 30. ¿Está? Tiene 30 de agua, ¿sí? 200 gramos de sulfuro de calcio al 80% masa en masa de pureza. Eso quiere decir que ¿qué? Que si es al 80% de pureza, que hay 80 gramos de sulfuro de calcio por cada 100 de solución. Quiere decir que si hay 80 por cada 100, hay 20 que no son puros. Pero si tengo 200, ¿cuántos voy a tener? 40 gramos que no son puros, en los 200 totales. ¿Está claro? Cuando uno generalmente expresa en masa, está expresando en pureza. Acá hay otros ejemplos. Disolvemos 20 gramos de alcohol en 80 mililitros de agua. ¿Cuál es el porcentaje de alcohol en la solución? A ver. Ahí está la respuesta, háganlo ustedes. ¿Cómo lo harían? 80 mililitros de agua, 20 mililitros de alcohol. ¿Cuál es el volumen total de la solución? 100 mililitros. 100. Entonces, yo tengo que decir que en 100 hay ¿cuánto de alcohol? 20 25. mililitros. En 100 hay 20, ¿no? Sí. O sea, en 80, perdón, hay 20. ¿En 100 cuánto habría? 25. 25. ¿Está? Gramos de azúcar que necesitan para preparar 200 mililitros de una solución al 10% masa en volumen de azúcar. Si en 100 hay 10, en 200 ¿cuánto va a haber? 20. 20. ¿Está? A ver, calcular la cantidad de azúcar que se debe disolver en 825 gramos de solución para preparar una solución de azúcar al 5% masa en masa. Este es un poquito más complicado. Pero. A ver. Es al 5% masa en masa. ¿Qué quiere decir? Que cada 100 hay 5. En 825, ¿cuánto hay? 41,25. Exactamente. Ahí lo tienen, ¿sí? ¿Se entiende cómo se van haciendo reglas de 3? Siempre recuerde que son cada 100 o gramos o mililitros, no importa. Bien, y lo último, molaridad, ¿sí? Van a ver en el transcurso de la cursada que vamos a hablar de moles, milimoles, osmoles, etc. Van a ver mucho en la literatura, en el Gayton van a ver mucho de esto. ¿Qué es la molaridad? Es otra forma en realidad de expresar la solución. Y se expresa como el número de moles de soluto por cada litro de solución, ¿sí? En realidad, no quiere decir que siempre tenga 1 litro de solución. Yo puedo tener 10 mililitros. Entonces, la mejor forma de expresarlo es como la masa de soluto, esa fórmula se las derivé, sobre la masa molar del soluto, que es el número de moles. Y si esto lo divido por el volumen expresado en litros, me queda una fórmula mucho más sencilla. No tengo que hacer las 2 reglas de 3 que generalmente se hacen, ¿sí? En donde molaridad es la masa de soluto sobre la masa molar del soluto por el volumen expresado en litros de solución. Pregunta, a ver, ¿consiguieron tabla periódica? Bien.
¿Cuál es la masa molar del cloruro de sodio? A ver qué me la sabe decir. Es decir, ¿cuánto es la masa de 1 mol de cloruro de sodio? A ver. El cloruro de sodio lo tenía escrito arriba hoy, ¿no? Es sodio, cloro, nada más. Más o menos 58. Sí, depende de cómo tomen el cloro, ¿no? El cloro es 35,45, lo pueden tomar 35,5 perfectamente, serían 58,5. ¿Cuál sería la masa molar del fosfato de calcio? Muy importante para los huesos, para la dentición. Es calcio. A ver si puedo abrir el Paint. Esperen, ¿eh? Deja de compartir acá. Esperen, ¿eh? Así vamos trabajando un poquito para lo que es la clase que viene. A ver, acá. Vamos acá. A ver. No, esto no quiero. Control Z. Esto quiero. Ah, esto. No puedo poner subíndices acá, chicos. Discúlpenme esto, pero... Bien. Ese es el fosfato de calcio. El 4, el 3 y el 2 van como subíndices, pero no los puedo poner. En este programa es imposible. Tendré que usar el Word para esto. No importa. ¿Cuánto es la masa de esto? De 1 mol. 310. ¿Mm? No te escucho. 310. Y a ver, tengo, ¿cuántos calcios tengo? 3, ahí son 120, más. El fosfato pesa 93 por 2. No, 93 no, 95. Me comí 2. $310, exacto. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, vamos a suponer esto. Yo les digo que, así aplicamos la formulita de recién. A ver este problema. Se disuelven, se los dicto. A ver. Se disuelven 500 gramos de fosfato de calcio en un volumen de 310 mililitros de solución. ¿Sí? Y quiero saber la molaridad. A ver. Ya no podía hablar. A ver, ¿cuánto les da? Disculpe, ¿puede poner la fórmula de vuelta, por favor? Sí. Para que voy a compartir acá. Ahí está. ¿Puede ser 0,005? No. ¿Cuánto van a poner acá en la masa? 500. ¿Cuánto van a poner en la masa molar? 310. ¿Sí? ¿Cuánto van a poner en el volumen? Que a propósito lo puse igual. El volumen va expresado en litros. 0,31. 0,31. Entonces,
si pongo 500 dividido 310 por 0,31, cierro paréntesis, ¿cuánto les da eso? 5,20. 5,2. Exactamente. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Hacemos otro? Esperen que para hacer esto tengo que dejar de compartir y volver a compartir. A ver, vamos a cambiar la sal. Vamos a poner... Eso es sulfato ácido de sodio, ¿sí? Vamos a suponer que tengo 36 gramos. 300, sí, 36. Vamos a ponerle poquito. 36 gramos en 15 mililitros de solución. Y quiero saber de acá el porcentaje masa en volumen. La masa es el porcentaje de masa en volumen y la molaridad. A ver. Fíjense en la tabla periódica cuánto es la masa de cada elemento, ¿no? Estos son mililitros, ¿eh? Mililitros. La masa en volumen puede ser que 240. La acabo de hacer. Sí. ¿Y la molaridad? 16,9. ¿Cuánto es la masa molar del sulfato ácido de sodio? 119,5. 120. Sí. Sí. Entonces es 36 dividido 120 por 0.015. 20 me dio a mí. Fíjense, a ver. Son 15 mililitros. Son 0,015 litros. Para llegar a mililitro al litro, 15 lo tienen que dividir por 1000. Eso les da 0,015. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Uno más? Vamos a hacer un poquito más complicado. Esperen que termino acá el PowerPoint, así termino la idea. Y dejar de compartir. Ahí está. Bien. Bueno, acá tienen un ejemplo para después que les quede para verlo, ¿sí? Pero es lo mismo. Bien, esto es importante a veces también tenerlo en cuenta, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo una solución concentrada y quiero ir a una diluida, ¿sí? Se puede hacer por 2 reglas de 3 o simplemente se puede hacer la concentración inicial, es decir, la concentrada, por el volumen que generalmente no sé cuánto es lo que voy a tomar, porque yo voy a tomar de esta para hacer una dilución. Y eso siempre es igual a la concentración de la diluida por el volumen de la diluida, ¿sí? Siempre. Esto es una fórmula que en realidad lo que hace es tratar de resumir 2 reglas de 3, pero es lo mismo. Entonces, siempre la incógnita va a ser este volumen que está acá.
Acá hay un ejemplo, miren. Tenemos una solución de cloruro de sodio al 0,9%, ¿sí? De esta se toma una pipeta 5 mililitros y se lo coloca en un matraz de 250. Se llena a volumen y pide cuál es la dilución efectuada. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Sí? La concentración inicial es el 0,9, el volumen 5 mililitros. La concentración final no la sé, y el volumen 250. Entonces, hago 0,9 por 5, igual a la concentración, que es la que en este caso me están pidiendo, por 250. La dilución que hice, ¿sí?, hace de que la concentración final sea de 0,018%. ¿Sí? Y la dilución en realidad son proporciones. Si yo divido 0,9, divido 0,18, me da 50, es decir que lo que se diluyó es 50 veces, ¿de acuerdo? Esto es muy importante si volvemos al laboratorio, porque van a ver que vamos a hacer diluciones seriadas, es decir, en serie. Uno en 10, uno en 100, uno en 1000, uno en 10.000. Y lo último que es la densidad, ¿sí? Hoy ya dije que la densidad era la masa de la solución en el volumen de la solución. En esto quiero ser muy claro. La masa no discrimina soluto y solvente. Es decir, si ustedes se fijan ahí, en el numerador y en el denominador solamente aparece la solución. ¿Qué quiere decir que no discrimina? Que si yo lo mido, ¿ven esto que está acá arriba? ¿Esta fotito? Esto es un densímetro. Esto es un decímetro calibrado para agua. Esto se coloca en una solución, se hace girar como si fuera un trompito, y gira, gira, gira hasta que queda flotando. No tiene que tocar las paredes. Si queda flotando en el medio, me marca justo cuánto es la densidad. A veces es muy importante, por ejemplo, para la orina, porque a veces hay procesos patológicos en los cuales los pacientes pueden concentrar o diluir la orina. Entonces, eso nos da una idea de si el riñón puede o no a veces actuar de forma eficiente, ¿está claro? Entonces, fíjense que acá se los puse, se me va para arriba. ¿Sí? Este concepto es importante, ya que en las soluciones acuosas no discrimina al soluto o al solvente. La masa de solución en el volumen de solución. Acá hay un ejemplo. Determinar la densidad de una solución que se preparó disolviendo 200 gramos de urea en 1200 gramos de agua. ¿Sí? Y me da el volumen final. Entonces, ¿cuál es la masa de solución? Los 200 gramos más los 1200, es decir, 1400 gramos de solución. Y lo tengo que dividir por los 1275 mililitros de solución. Es decir, que la densidad me da de 1,098 gramos por cada mililitro. ¿De acuerdo? Ojo, la pregunta, ¿estos gramos son de urea? No, porque también estaba incluido el agua ahí. Porque también está incluido el agua, ¿sí? Bueno, hasta acá. Porque molalidad para ustedes no es, esto no, hasta ahí. Bien, me queda un solo término, que es el de normalidad, que no está en la guía, pero sí es bueno que lo sepan. Vieron que molaridad, dijimos que es la masa de soluto sobre la masa molar de soluto por el volumen de solución. ¿En qué cambia la molaridad a la normalidad? Que eso van a escuchar hablar mucho de miliequivalentes por litro. Esperen que comparto el Paint. Acá está. Cuando hablo de normalidad, estoy hablando de el número de equivalentes o equivalente gramo, que es lo mismo, ¿sí?, dividido 1 litro de solución. Esta es la fórmula que aparece en todos los libros. A ver si tengo para subrayar. Sí, esta, ¿sí? Ahora, ¿qué es un equivalente? El equivalente es, en realidad, la relación que hay entre la masa de un mol y las cargas que puede expresar.
Entonces, para relacionar ambas fórmulas, lo más fácil es que la normalidad es igual a la molaridad, que es la que ya saben de la fórmula, por el número de cargas en juego. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere el número de cargas en juego? Por ejemplo, si tengo cloruro de sodio, el número de cargas en juego, fíjense, esto se ioniza en sodio más, ese más, no lo voy a poner más, lo voy a poner así, pues si no se confunde. Sodio y cloruro, ¿cuántas cargas en juego hay? Ahí, en esa dilución. 2. Una. Cargas en juego, una. ¿De acuerdo? Es decir, que la molaridad es igual a la normalidad, porque el número de cargas es uno solo. Ahora miren acá, por favor, así se dan cuenta. Si tengo esto, sulfato de calcio, esto se ioniza en calcio, con dos signos, sería dos más. Bueno, lo pongo así. Y sulfato. ¿Cuántas cargas en juego hay? 2. Ahí hay dos. ¿Está claro? ¿Se entiende? A ver acá. ¿Cuántas cargas en juego hay? En juego. Dos. Fíjense que adelante del calcio tienen un 3. 3 por 2. 6. 6. 6. Acá hay 6 cargas en juego. ¿Quedó claro? Entonces, cuando hablamos de normalidad y molaridad, puede parecer, lo mismo. No es lo mismo. Si yo, por ejemplo, en un examen de laboratorio informo el sodio, el potasio, el cloruro, es lo mismo que lo informe en milimoles por litro que en miliequivalentes por litro. ¿Está? Pero el calcio no. No es lo mismo un milimol de calcio que un miliequivalente de calcio. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, eso es lo último. Bueno. Les voy a dejar una guía de resolución de problemas, que va a tener toda una parte teórica adelante y después los problemas atrás, ¿sí? Como la semana que viene no tenemos clase, porque es Semana Santa, nos vamos a ver recién la otra semana, ¿sí? Yo les voy a dejar abajo, en este apartado, un foro de consultas. Comiencen a hacer la guía y hagan consultas que yo en el momento que pueda las voy a responder. ¿Está claro? ¿Sí? Vamos a manejarnos así. La otra semana, cuando vuelvan a tener conmigo, que ya vamos a tratar de ver si podemos hacer algo de laboratorio, por lo menos en el simulador, ¿sí? Ahí vamos a ver las dificultades que hayan tenido con esta guía. ¿Está? Aclaro que generalmente en los parciales algún problema de estos aparece. ¿Sí? Por eso el que avisa no traiciona. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, dejo la clase grabada, dejo la guía y dejo las filminas del PowerPoint. ¿Tá? Recuerden eso de molaridad, y les voy a agregar lo de normalidad, eso se lo voy a agregar la fórmula, ¿sí? Y estos ejemplos. Y no para hoy, para mañana, ¿sí? Y les voy a agregar, les voy a dejar la guía para que la puedan ir haciendo. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Felices Pascuas, nos vemos la otra semana, descansen, y bueno, yo sé que por ahí es mucha información de golpe, pero bueno, acá hay que agarrarse como el avión, agarrarse bien el cinturón porque despega, no queda otra. Es así. Bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Les subo todo. Chao, Gracias. 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 Chau, chau.
Perdón, tengo una consulta. Sí, decime. En torno a las fechas de parciales, ¿ya sabes Sí. más o menos? No, ¿Tienen todavía no hay nada. No. todavía nada? Hay un Bueno, cronograma, pero bueno, estamos esperando que el doctor Navarro lo suba a la plataforma, pero todavía no hay nada. todavía no. Tengan paciencia. Buenísimo. Falta Está todavía. bien, está bien. ¿Sí? Está bien. Bueno, gracias. Chau, Hasta chau. luego. Chau, chau.